Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel, yo creo que se burla usted de los mexiquenses y de nuestro sistema democrático a no reconocer el sentido de preferencia que los mexiquenses decidieron en su momento. No se puede usted burlar de más de 3 millones de mexiquenses que votaron por el partido que yo represento y que al hacerlo, en alguna forma también emitieron su evaluación a la gestión de mi gobierno, que había cumplido con sus compromisos y de tal suerte que en algo que sé que a usted no le gusta, el día de la elección mi partido ganó con el 65% de la votación. Respetemos nuestra democracia. Para mejorar la seguridad del país, es innegable que tiene que haber cambios, porque en los últimos años se ha agravado y ha pasado el indicador de homicidios por cada 100,000 habitantes de 10 a 23. La propuesta que hace la candidata Vázquez Mota me parece relevante. Es cierto, habrá que fortalecer a la Policía Nacional, a una Gendarmería Nacional, que es mi propuesta para fortalecer a las instituciones de los gobiernos municipales que tienen debilidad institucional, y una policía estatal única que habré de promover. La gran pregunta que me hago, esto que ella propone del partido que hoy gobierna, ¿por qué no lo ha hecho? Y bien coincido con ella. México merece cambiar, México merece ser diferente, y por ello no pueden seguir gobernando los mismos. Muchas gracias. Seguimos con usted, Andrés Manuel López Obrador. Pues ganan elecciones en el Estado de México porque utilizan dinero a raudales, tienen los medios de comunicación y trafican con la pobreza de la gente, engañan. Lo de la efectiva es una prueba contundente. ¿Para qué quieren a Peña Nieto en la presidencia los que realmente mandan en el país? La respuesta es obvia. Quieren seguir haciendo jugosos negocios al amparo del poder público. Quieren seguir con la política de pillaje. Además, les ayuda a Peña Nieto porque ha venido diciendo en la campaña que va a privatizar Pemex. No conoce, no ha leído el artículo 27. Pemex no es del gobierno, es de la nación, es del pueblo de México. Su asesor principal, Videgaray, que también viene del gobierno de Salinas, fue asesor de ASPE, dijo a una publicación en Estados Unidos que la primera acción de Peña va a ser la privatización de Pemex. El regreso del PRI a la presidencia sería como el retorno de Santana, acabarían con todo, se los puedo asegurar. Va a depender de nosotros, va a depender de los mexicanos. Muchas gracias, y escuchamos la contrarréplica de Josefina Vázquez Mota. ¿Cómo no, Lupita? Quiero insistir en que esta agenda debe tener en la prioridad también a las víctimas. La atención a las víctimas resulta fundamental. Yo me comprometo a acatar el mandato tanto de la reforma constitucional de los derechos humanos como esta reforma de atención a las víctimas. Una víctima no puede ser una víctima más. ¿Y por qué, tal como sugiere el candidato del PRI, no se ha hecho todo todavía? Pues tal vez porque 7 de cada 10 homicidios que se dan por parte del crimen organizado suceden justamente en los gobiernos del PRI. Pues muy probablemente porque se requiere mayor corresponsabilidad, y por eso me comprometo a hacerme cargo de los penales, mientras que algunos gobernadores estén en complicidad o en omisión, como fue la fuga de reos de Apodaca. Por eso, candidato del PRI, el combate al crimen organizado no tiene que ver solo con un propósito de discurso, tiene que ver con las acciones que ustedes han desarrollado a lo largo del territorio nacional. Recientemente declaró usted en CNN que la ubicación geográfica era lo que determinaba el crimen en los estados del PRI. Qué pena que crea que por vivir en el norte, ahí está el crimen organizado. Es complicidad, es homicidio. Muchas gracias. Continuamos con el tercer tema, desarrollo social, que corresponde a Enrique Peña Nieto. El subtema es combate a la pobreza y la desigualdad. Y la pregunta, le recuerdo que tiene usted 2 minutos para contestar: ¿qué políticas y o programas pretende aplicar para lograr una disminución en los niveles de pobreza en México? Muchas gracias. Hay que tener presente que lamentablemente en los últimos 4 años
la condición de pobreza del país se ha agravado. Hoy tenemos a 12 millones más de mexicanos en condición de pobreza. Y la mitad de ellos no alcanzan siquiera para comer. Y en total suman 21 millones de mexicanos en pobreza extrema, en pobreza alimentaria. Mi propuesta es muy clara. En primer lugar, emprender una política que nos permita erradicar la pobreza alimentaria. México no puede ser un país moderno en pleno siglo XXI que no acabe con el hambre entre los mexicanos. Y este número se ha incrementado en los últimos 4 años. También he señalado que será fundamental impulsar un sistema de seguridad social universal que permita realmente beneficios de la seguridad social, como es el acceso a la salud, el seguro de desempleo, el seguro de riesgos de trabajo y una pensión para el retiro para toda la población en México. Tenemos que lograr un nivel base de desarrollo y de bienestar para todos los mexicanos. Y esa es justamente mi propuesta central para combatir la pobreza. Señor López Obrador, déjeme ser muy puntual porque usted no me ha querido escuchar. Nunca he hablado de privatizar a Pemex. He hablado de modernizar a Pemex y de lograr realmente que a través de la participación del sector privado, como ha ocurrido en otros países como Brasil, como Colombia, podamos generar mayor riqueza en beneficio de todos los mexicanos con la participación del sector privado. No significa privatización. Por otro lado, Josefina, quiero ser muy clara y creo que por el tiempo que me queda dejaré mi intervención para un tema que usted abordó en mi siguiente participación. Muchas gracias. Y la primera réplica es para Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo va a combatir la pobreza? Le di un dato. 1.200.000 mexiquenses en pobreza extrema. ¿Qué hizo usted? Ahora está planteando de manera demagógica que va a dar pensión a los adultos mayores, también copiando para mentir. Ya basta de mentiras. Miren, amigas, amigos, el 1 de julio vamos a decidir si queremos más de lo mismo, más corrupción, o si enfrentamos a la corrupción. Ponemos por delante la honestidad o decidimos, cuando menos en lo que toca a nuestra generación, archivar ese precepto moral. Hay que pensarlo bien. Por eso estamos informando, para que nadie diga el día de mañana que no sabía. Eso es lo que está realmente en juego. Les recuerdo que tenemos que informarle a nuestros hijos. Tenemos que rendirles cuentas el día de mañana. No van a decidir el futuro los niños, nuestros niños, no van a decidir su futuro, lo vamos a decidir nosotros y nadie más. Por eso, actuemos de manera consecuente. Muchas gracias. Tiene la palabra Josefina Vázquez Mota.